Y aquí en Buenos Aires otra vez un turista fue asaltado, fue en La Boca, ladrones lo apalearon para sacarle el celular y esto decía la víctima. When did you arrive to Buenos Aires? Last Friday. Okay, and what happened to you? Yesterday? I was just being a tourist in La Boca, just admiring the neighborhood, and next thing I know, I was in the hospital speaking with police officers. My face was all bruised like it is now, and Like now that you have a black eye, I mean. yes, I had a black eye, and then my cell phone was missing as well. Walking with your cell phone in your hands, or do you remember something about that? Yeah, possibly walking with my cell phone in my hands to get Google Maps to figure out where to go next, yes. Do you remember being hit with something that the police said probably it was a stick or a club? I don't recall that, no, but no, I don't recall. And what happened next? You were in the hospital. Yeah, I was in the hospital, speaking with the police and the doctors. They were taking down a statement. They took x-ray of my head to make sure everything was all right. They did a wonderful job, the tourist police and the hospital, so I'm grateful for that. And what did doctors tell you? They didn't, just that it was a bruise and nothing else, so just some swelling and no concussion or anything like that. Yeah, you don't have any concussions or crushed bones? No broken bones and no concussion. Which experience or how do you feel when living in Argentina? Bad things can happen all over the world. They happen where I'm from, they can happen where anybody's from, so I don't try and let one little thing dissuade me from my entire picture of a country, of Argentina, of its people. What advice do you give to your fellow American citizens that probably are coming to Argentina? Just always be aware of your surroundings, understand where you're going, what you need, and just be aware of everything that's going on around you. Muy cerca donde pasó esto, hace muy poco, un motochorro asaltó a un turista canadiense y provocó una noticia que dio la vuelta al mundo. Todo a pocas cuadras de distancia. Nacho. Sí, Santo, estamos hablando de una distancia que prácticamente se separa en menos de 10 cuadras. Fíjense, esto que estamos contando ahora que le pasó ayer a Brian a las 4:30 de la tarde, está en Pedro de Mendoza y Palo. Fíjese, allá en el fondo empieza Caminito. Enfrente tenemos la ribera, ya característica de La Boca, y obviamente es una zona que es altamente turista. Y realmente muchos son los grupos que lo recorren día a día. Vamos a mostrarlo esto en distancias, porque vamos a ver cómo está dividido para que puedan ubicar en un mapa cómo están separadas las situaciones. Fíjense, lo de hoy fue en Pedro de Mendoza y Palos, a 100 metros de Caminito, como le mostramos recién al fondo, y lo del motochorro había sido en Irala y Arzobispo Espinosa, más cerca de la cancha de Boca, pero a una distancia que realmente es muy corta, porque estábamos hablando menos de 10 cuadras. Y esto pasaba, también como le preguntábamos a Brian, ¿no? ¿Qué consejo daba a sus compañeros estadounidenses que están por viajar al país? Precisamente porque la Embajada de Estados Unidos sacó una carta, un comunicado, en el que había distintos tips para los que vinieran al país. Después bajaron el tono, pero vamos a repasar cuáles fueron esos tips, qué dijeron en su momento, qué era lo que habían recomendado. Fíjense, en el primer punto habían dicho que había que tener un alto nivel de vigilancia al caminar por la calle, que había que prestar atención a los alrededores, algo que incluso contaba Brian en la nota, casi como un consejo personal también. Consultar fuentes confiables de información sobre transporte, alojamiento, seguridad y también otras cosas en general para las áreas que vayan a visitar, es decir, estar alerta de lo que pueden llegar a encontrarse y evitar las zonas de grandes concentraciones o protestas, porque esas son lugares y zonas en los que, según los registros que toman, es uno de los lugares más altos y más vulnerables para ser atacado. Este equipo que estamos viendo es el de la Defensoría del Pueblo, del equipo de la Subsecretaría de Derechos del Turismo. Luis Fernández es uno de los integrantes de este equipo y ellos son los que actuaron para contener a Brian en su momento. ¿Cómo es el protocolo? ¿Cómo tienen que actuar cuando se encuentran con una situación como la de Brian, como la de otros turistas que son robados acá en La Boca?
Buenas noches. En principio, en el caso puntual de Brian, fue una vecina de la zona que conoce la actividad de la Defensoría del Turista, que se comunicó con el defensor del turista, José Palmiotti, que en este momento se encuentra en México en una asamblea de defensores del pueblo. Automáticamente le derivó la llamada a su equipo y acá intervino la gente que se comunicó con el SAME, que es quien le trasladó a Brian hasta el hospital, brindando la asistencia una vez llegada a la sala, haciendo de traductores. El doctor Cueli, que es el abogado del equipo, hizo el contacto con la Embajada de Estados Unidos para poner a disposición todo lo que fuera necesario. Es decir, ustedes son un nexo que va comunicando a la víctima con los hospitales, con la policía, con la cuestión legal, en el caso de tener que comunicarse con una embajada, si hay robo de documentos y demás. Exactamente, que todos los derechos del turista primero y de las personas sean respetados y cumplidos por todos los servidores públicos del gobierno de la ciudad. Luis, antes... todo esto brindar la asistencia emocional que lógicamente ante un shock de esta magnitud merece. Claro, obviamente, porque es una persona que no conoce el lugar en el que está viviendo todo esto. Antes me contabas que ustedes también tienen reuniones con los vecinos. ¿Qué es lo que los vecinos de la zona, que son los que diariamente están en contacto con esta realidad, les dicen? Sí, el defensor del pueblo de la ciudad, Alejandro Amor, convoca todas las semanas a distintas comunas a tener reuniones con los vecinos. Justamente coincidió que la semana pasada se realizó acá en La Boca, en los bomberos de la Vuelta de Rocha, y una de las preocupaciones más importantes de los vecinos tiene que ver con el alto índice de delincuencia en la zona. Esto se repite casi en todas las comunas. No quiero decir que todas sea debidamente dirigida al turista, sino que a nivel general, y lamentablemente dentro de este nivel general los turistas son a veces quienes pagan las consecuencias. Porque algo que hablábamos, ¿no? A veces cuando se hacen las denuncias no siempre se especifica que son hechas por turistas. Las denuncias que se hacen en la comisaría, que no siempre se hacen, esto también hay que decirlo, no queda el registro que nosotros podamos luego obtener que son realizadas por un turista. Las denuncias que nosotros tenemos son las que hacen los turistas directamente en las sedes de la Defensoría del Turista, que están en 7 barrios porteños, en las zonas de mayor influencia del turismo. Muchísimas gracias. A vos. Santo, bueno, escuchábamos cómo se actúa en estos casos, cuál es la situación, cómo es el lugar, y además los vecinos, y con esto cerramos, también contaron que en algunos casos se están hablando de bandas que por lo menos ellos ven que ya incluso llegan a identificar a los turistas, es decir, que no solo atacan a los ciudadanos, sino que van directamente por los turistas, por las cámaras, por las cosas que pueden llevar en la mano, y cuando precisamente están visitando estos lugares. Nacho, muchas gracias.